Era una noche de martes, pero en ese Seven que parecía tranquilo durante el día, la rutina nocturna empezaba a revelar otra cara. Daniel, un joven de 22 años que recién había empezado a trabajar ahí, estaba solo en el turno de madrugada. La luz fluorescente del local parpadeaba de vez en cuando, y cada zumbido del aire acondicionado le hacía sentir que el silencio no estaba realmente vacío. Desde el primer día le habían dicho que esas noches eran diferentes, pero él pensó que era solo exageración de los veteranos. Esa noche, sin embargo, descubriría que no había exageración alguna. A las 12 en punto, mientras contaba mercancía, escuchó un golpe seco detrás de él, como si alguien hubiera dejado caer una caja. Se dio vuelta rápidamente, pero el pasillo estaba vacío. Solo el reflejo de las luces parpadeantes en los estantes metálicos le respondía con un silencio inquietante. Trató de concentrarse, pero su corazón ya latía con fuerza, y cada pequeño ruido, el chirrido de una puerta, el roce de un carrito hacía que su piel se erizara. Daniel recordó entonces la historia de un compañero que había renunciado sin dar muchas explicaciones. Decía que veía sombras y escuchaba susurros, cosas que no podía comprender. Daniel se rió nerviosamente de sí mismo. No creía en esas cosas, hasta que un frío helado recorrió su nuca y escuchó claramente una voz detrás de él, apenas un murmullo. No deberías estar aquí. Giró de nuevo, pero nadie había. El sonido parecía venir del baño de empleados, que estaba cerrado. Se acercó con cautela, cada paso resonando en el suelo de cemento. Cuando abrió la puerta, un aire más frío que el resto del local le golpeó la cara, y por un instante creyó ver una figura oscura reflejada en el espejo. Parpadeó, y nada estaba allí. Decidió cerrar la puerta y regresar al área de cajas, tratando de racionalizar lo que había visto. Minutos después, mientras limpiaba el área de bebidas, sintió que alguien tocaba su hombro. Se giró de golpe, y otra vez, nada. Pero esta vez, algo más llamó su atención. En la máquina de café, una taza estaba llena, a pesar de que él no había servido nada. Y aún más extraño, la tapa estaba sucia con marcas de lo que parecía un dedo humano. Daniel se sentó, tratando de respirar profundo, mientras la tensión le subía hasta los hombros. Cada sombra, cada sonido, parecía acercarse más a él. A la 1 de la mañana, comenzaron a sonar los altavoces del local por sí solos. Una canción vieja y distorsionada empezó a reproducirse, un sonido metálico que parecía no tener origen. Daniel apagó y encendió la consola, pero el ruido persistía. Sintió una presencia detrás de él, y esta vez no fue solo un toque o un susurro. Una sombra alargada se movía por el suelo, deformándose, creciendo, acercándose sin hacer ruido. Intentó gritar, pero su voz no salía. El miedo lo paralizó. El tiempo parecía estirarse, las horas se volvieron minutos interminables. Daniel intentó llamar a un compañero, pero su celular no tenía señal. Decidió salir del local, correr hacia la calle iluminada, pero la puerta principal no cedía. Estaba cerrada desde afuera, aunque él había dejado todo abierto. La figura comenzó a tomar forma, y pudo distinguir un rostro borroso, humanoide pero sin ojos, solo cuencas vacías que lo miraban. Daniel retrocedió hasta chocarse con los estantes, derramando botellas y latas. El sonido del vidrio rompiéndose fue como un grito que lo sacudió por dentro. Justo cuando creía que todo acabaría, escuchó un grito detrás de él, uno que conocía. Era la voz de su compañero que había renunciado meses atrás. Pero no estaba allí, y la voz seguía, acercándose, rodeándolo, hablándole en un lenguaje que no entendía, palabras que parecían arrastrar su alma hacia la oscuridad del almacén. Daniel cerró los ojos, rogando que fuera un mal sueño, y cuando los abrió, todo estaba en silencio, el Seven iluminado normalmente, como si nada hubiera pasado. Pero sobre la mesa de cajas, alguien había escrito con tiza negra: "Volverás". Esa noche, después de lo sucedido, Daniel no pudo conciliar el sueño. Cada sonido en su departamento le hacía saltar.
Cada sombra parecía replicar la figura que había visto en el Seven. No quería volver al trabajo, pero sabía que no tenía opción. Necesitaba el dinero. Mientras se preparaba para el siguiente turno, sus manos temblaban y su corazón latía con fuerza. La sensación de ser observado lo acompañaba hasta el transporte que lo llevaría de regreso. Al llegar al Seven, el aire ya estaba cargado de una quietud extraña, diferente a cualquier otra noche. La puerta principal estaba abierta, pero Daniel notó algo extraño. En el piso, huellas húmedas que no pertenecían a nadie que él conociera, llevando hacia el área de almacén. A cada paso, el zumbido de las luces parecía más intenso, casi como si susurrara palabras incomprensibles. Trató de convencerse de que era su imaginación, pero la sensación de que alguien o algo lo observaba era innegable. Mientras organizaba cajas de snacks, escuchó un murmullo detrás de los estantes. Se inclinó para mirar, y otra vez, la figura humanoide, con los ojos vacíos, apareció por un instante y desapareció cuando parpadeó. Daniel retrocedió, casi cayéndose. Decidió ignorarlo, hasta que escuchó un sonido que lo congeló. Alguien caminando por el techo del local, justo encima de su cabeza, aunque sabía que no había manera de que alguien estuviera ahí. Cada paso retumbaba, como si el suelo temblara bajo un peso imposible. Intentó comunicarse con su compañero mayor, Luis, que siempre estaba en turno de madrugada, pero esta vez no respondió. La radio interna estaba muerta, y el teléfono fijo del Seven tampoco funcionaba. Fue entonces que escuchó risas. Primero suaves, como un eco, luego más claras, burlonas, llenando cada rincón del local. Daniel estaba atrapado entre el miedo y la incredulidad, intentando racionalizar lo imposible. La risa se detuvo justo detrás de él. Sintió un aliento frío en la nuca, y la voz volvió a susurrarle: "No eres bienvenido". Daniel corrió hacia la salida de emergencia, pero el pasillo parecía extenderse más de lo normal. Cada puerta que intentaba abrir estaba cerrada, aunque recordaba haberlas dejado abiertas. La figura apareció frente a él, esta vez con un rostro más definido. Piel grisácea, arrugada, ojos como pozos negros que parecían absorber la luz. Sus brazos largos y delgados se extendían hacia Daniel, que retrocedió, tropezando con cajas y cayendo al suelo. La criatura no hacía ruido al moverse, pero su presencia llenaba el local con un peso que hacía difícil respirar. Fue entonces cuando notó algo en el suelo, cerca de la caja registradora. Marcas como de manos arrastradas, formando símbolos extraños que parecían brillar tenuemente bajo la luz. Al observarlas mejor, Daniel sintió un dolor agudo en la cabeza, como si alguien estuviera intentando grabarle un mensaje en la mente. Intentó apartarse, pero sus piernas no respondían. Cada fibra de su cuerpo estaba paralizada por el miedo. La sombra se inclinó sobre él, y por un instante, creyó que iba a tocarlo, a absorberlo. De repente, un ruido fuerte lo sacudió. La puerta principal se abrió de golpe, y una corriente de aire frío arrastró a la figura hacia afuera. Daniel quedó temblando en el suelo, con la respiración entrecortada. Cuando se levantó y miró, el local parecía normal otra vez, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, las marcas en el suelo seguían allí, más visibles, y la radio sonó por sí sola, reproduciendo un mensaje distorsionado. No has terminado, volverás cuando menos lo esperes. Daniel salió corriendo del Seven esa noche, jurando no volver jamás. Sin embargo, mientras caminaba por la calle desierta, un escalofrío recorrió su espalda. Vio una sombra que lo seguía desde el reflejo de un escaparate. No tenía forma definida, solo ojos negros que lo miraban intensamente. Daniel aceleró el paso, y al girarse, la sombra desapareció, dejando solo una sensación de que algo lo estaba esperando, algo que no se detendría hasta reclamarlo. La semana siguiente, Daniel no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los ojos vacíos de aquella figura, el frío que recorría el Seven, las palabras que retumbaban en su mente. Sin embargo, la necesidad económica lo obligó a volver.
No podía permitirse perder ese trabajo, aunque cada paso hacia el Seven era como caminar hacia una trampa invisible. Al entrar, algo había cambiado. Las luces estaban más tenues, la música de fondo parecía más lenta, cargada de un eco extraño. Daniel sintió un peso en el pecho que lo hizo detenerse. A lo lejos, vio a Ana, otra empleada, que estaba sola en la sección de bebidas. Su rostro mostraba miedo, pero no se dio cuenta de que él estaba allí. Cuando Daniel se acercó, Ana murmuró entre dientes: No lo entiendes, ellos vienen por nosotros. Daniel frunció el ceño, confundido. ¿Quién viene?, preguntó, con un hilo de voz. Ana lo miró con ojos desorbitados y temblando. Siempre vienen cada noche los que desaparecieron, los que renunciaron, los que nadie recuerda. Antes de que pudiera decir algo más, un golpe seco resonó en el almacén. Ambos se giraron y vieron cómo las cajas comenzaban a moverse solas, alineándose en filas perfectamente simétricas, como si alguien invisible estuviera organizando todo. De repente, una risa baja y burlesca llenó el aire, más cercana que nunca. Daniel y Ana intentaron salir corriendo, pero cada puerta que intentaban abrir estaba cerrada. La figura apareció frente a ellos, esta vez acompañada de otras sombras más pequeñas, que se movían erráticamente por todo el local. Cada sombra tenía la misma característica: ojos negros vacíos, cuerpos deformes y movimientos que desafiaban la física. Ana gritó, y en ese instante, las sombras desaparecieron por un segundo, dejando un silencio tan pesado que parecía aplastar sus pulmones. Cuando volvieron a mirar, en el suelo había más símbolos, esta vez formando un círculo alrededor de la caja registradora. Daniel se arrodilló para observarlos mejor. Sintió un dolor agudo en la cabeza y visiones comenzaron a invadir su mente. Antiguos empleados atrapados entre las sombras, gritando, buscando ayuda. Vio a Luis, su compañero mayor, atrapado, con ojos desorbitados, intentando señalar algo, pero incapaz de moverse. Cada visión era más intensa que la anterior, y Daniel se dio cuenta de que no estaba solo. Todos los empleados que habían trabajado en ese turno de madrugada habían experimentado lo mismo, pero nadie hablaba de ello. Ana comenzó a llorar, diciendo que no podía soportarlo más, que quería salir. Daniel trató de calmarla, pero el miedo que él sentía era tan real que apenas podía respirar. La figura principal comenzó a acercarse, extendiendo sus brazos largos y delgados hacia ellos, y de repente, Daniel escuchó un susurro en su oído, un mensaje que parecía venir de alguna parte dentro de su mente. Sigue las marcas o serás uno de nosotros. Con un impulso de desesperación, Daniel recordó los símbolos en el suelo. Lo siguió, arrastrando a Ana consigo, hasta llegar a una pequeña puerta que daba al cuarto de basura, un lugar que normalmente estaba cerrado con llave. La puerta estaba entreabierta, y un aire helado salía de allí. Sin pensarlo, empujaron la puerta y entraron, cerrándola detrás de ellos. Por un momento, todo estaba en silencio. Pero pronto, el sonido de pasos comenzó a rodearlos, como si alguien caminara justo afuera, siguiendo cada movimiento. Dentro del cuarto de basura, encontraron una especie de diario antiguo, empapado de polvo y manchas oscuras. Al abrirlo, comenzaron a leer nombres de empleados, fechas y anotaciones extrañas sobre desapariciones, sombras y visiones nocturnas. Cada página estaba más perturbadora que la anterior. Daniel sintió como la figura principal golpeaba la puerta con fuerza, y un susurro lo recorrió entero. No debiste leer. El terror que ambos sintieron era absoluto, y supieron que esa noche, como todas las demás, el Seven tenía sus propios secretos, y que las sombras no se detendrían hasta reclamar lo que era suyo. Esa noche, Daniel y Ana regresaron al Seven con un plan improvisado. Seguir las marcas, documentar los símbolos y tratar de encontrar alguna lógica detrás de lo que ocurría. La entrada fue silenciosa, pero la atmósfera estaba cargada. Cada luz parpadeante parecía acompañar sus pasos, proyectando sombras que se alargaban y se deformaban sobre el suelo y las paredes.
Daniel sostenía el diario antiguo con fuerza, como si pudiera protegerlos de algo invisible. Al llegar al almacén, notaron que las cajas estaban desordenadas de manera diferente a las noches anteriores. Era como si las sombras estuvieran jugando con ellos, guiándolos hacia algún lugar. Ana, temblando, señaló un rincón. Allí, sobre la pared, habían aparecido nuevos símbolos dibujados con lo que parecía ser ceniza negra. Daniel los estudió y comprendió algo aterrador. Cada símbolo coincidía con un empleado desaparecido o que había renunciado misteriosamente. Y el más reciente era él. Mientras intentaban registrar los símbolos con su celular, escucharon pasos en el techo. Primero suaves, luego más fuertes, como si alguien pesado caminara de un lado a otro, vigilando cada movimiento. Daniel intentó comunicarse con Luis por radio, pero solo recibió estática. Fue entonces que Ana, con voz entrecortada, dijo que escuchaba murmullos. La voz era femenina, pero distorsionada, repitiendo su nombre una y otra vez. Ana, Ana. Daniel sintió que su corazón se detuvo. Decidieron seguir los símbolos, que los condujeron hasta la cámara de refrigeración. La puerta estaba abierta, y un frío intenso los golpeó al entrar. Dentro, las luces apenas iluminaban filas de estantes con productos congelados, pero en el suelo, las marcas se intensificaban, formando un camino que parecía vivo. Mientras avanzaban, Daniel vio figuras moviéndose entre las sombras de los estantes, observándolos sin hacer ruido. Cada vez que intentaban acercarse, desaparecían, reapareciendo más adelante, siempre un paso delante de ellos. De repente, la puerta de la cámara se cerró de golpe, atrapándolos dentro. Daniel golpeó y gritó, pero nadie respondió. Ana lloraba, intentando cubrir sus oídos de los susurros que ahora eran múltiples, formando un coro perturbador que hablaba en un idioma que parecía antiguo, maldito. Entre los murmullos, Daniel distinguió algo claro. El que mira, pertenece. Cada palabra atravesaba su mente con un frío doloroso, dejándolos temblando y al borde del colapso. Fue entonces cuando Daniel recordó algo del diario. Una página hablaba de un patrón, de noches específicas en las que los empleados eran elegidos. Señalaba que las sombras se alimentaban del miedo y del aislamiento. Comprendió que las figuras no solo los vigilaban. Estaban probando su resistencia, buscando el momento exacto para atraparlos. Ana, en pánico, preguntó si había alguna forma de escapar. Daniel recordó la puerta de basura, donde habían estado antes y decidió correr hacia ella. Pero cuando se giraron para salir, la figura principal apareció frente a ellos, más nítida que nunca. Sus ojos vacíos brillaban con una luz interna que parecía absorber toda la esperanza de Daniel y Ana. La sombra alargó sus brazos, y otras figuras surgieron del suelo, emergiendo de las marcas negras. La habitación se llenó de un silencio absoluto, pesado, y un aire helado que parecía cortarlo todo. Daniel levantó el diario, buscando una pista, y leyó en voz alta las últimas palabras. Solo enfrentando tu miedo, sobrevivirás, pero no todos lo hacen. En ese instante, una luz intensa apareció de la puerta de la basura. Era un resquicio de esperanza, pero la figura avanzaba más rápido. Daniel tomó la mano de Ana y corrieron hacia ella, esquivando sombras que se extendían desde el suelo y las paredes como tentáculos negros. Cada paso era una lucha contra la parálisis del miedo. Lograron atravesar la puerta y cerrar detrás de ellos, jadeando y temblando, con la certeza de que las sombras los seguían, aunque no podían verlas. Mientras se apoyaban uno en otro, Daniel comprendió algo aterrador. Lo que ocurría en S7 no era solo una serie de sucesos paranormales aislados. Era un ciclo, una maldición que atrapaba a los empleados que trabajaban de noche. Y ellos ya habían sido elegidos para formar parte de esa historia. No importaba cuánto corrieran. La presencia los encontraría cada noche, observándolos, esperando su miedo, alimentándose de él, hasta reclamar lo que le pertenecía. Después de esa noche, Daniel y Ana no podían dormir.
Cada sonido en sus departamentos les recordaba los ojos vacíos de la figura, el frío que parecía envolver todo a su alrededor. Sin embargo, la necesidad de entender lo que estaba ocurriendo los llevó de nuevo al Seven. Esta vez, no iban solo a sobrevivir. Necesitaban descubrir por qué ocurrían estas cosas y si había alguna manera de detenerlo. Al entrar, el local estaba inusualmente silencioso. Las luces parpadeaban con mayor frecuencia, como si se burlaran de ellos. Daniel abrió el diario, buscando algo que pudiera explicar el patrón de las sombras. Entre las páginas amarillentas, encontraron notas que hablaban de empleados desaparecidos, pero también de quienes habían intentado resistirse. Algunos habían renunciado, otros habían sido encontrados días después en estados de shock, incapaces de hablar de lo que habían visto. Ninguno sobrevivía completamente. Todos cargaban con un miedo que parecía imposible de erradicar. Mientras revisaban el almacén, Ana tropezó con una caja que se movió sola. Dentro, encontraron fotos antiguas de empleados, algunos con fechas que coincidían con los símbolos del suelo. Uno de ellos era Luis, su compañero mayor, pero la foto parecía distorsionada, con sombras que parecían surgir de su cuerpo. Al tocar la foto, un escalofrío recorrió sus espinas dorsales. Una voz susurró: «Estás viendo lo que no debes». Daniel comprendió que no estaban solo lidiando con presencias. Había un patrón. Cada empleado que trabajaba en la madrugada estaba marcado de alguna manera. Los símbolos eran como un registro, un contrato silencioso con las sombras. Cuanto más miedo tenían, más fuerte se volvía la presencia. Ana sugirió que tal vez, si enfrentaban su miedo juntos y permanecían unidos, podrían debilitar la influencia de las sombras. Decidieron explorar la bodega de mercancía vieja, un lugar al que nadie quería ir de noche. Allí, encontraron más símbolos, escritos con lo que parecía sangre cerca, y una serie de nombres tachados, como si fueran advertencias. Mientras Daniel leía en voz alta los nombres, la temperatura descendió abruptamente y un murmullo recorrió todo el lugar. «Están juntos pero solo uno sobrevivirá». Las palabras resonaban en la mente de ambos, y un frío que parecía cortar los huesos los envolvió. En ese momento, una sombra emergió de las paredes, más grande y nítida que las anteriores. Se acercaba lentamente, como si midiera cada movimiento de Daniel y Ana. Ellos intentaron correr, pero el suelo parecía transformarse en un laberinto que los atrapaba. Cada instante que pasaban se alargaba, proyectando nuevas sombras que bloqueaban sus caminos. Daniel recordó las palabras del diario: «El que mira, pertenece; el que se enfrenta, puede escapar». Ana, aterrorizada, le preguntó cómo podían enfrentarlo. Daniel notó que en el diario había un símbolo repetido, acompañado de instrucciones: enfrentarse cara a cara con la sombra, mantener contacto visual y repetir los nombres de los empleados atrapados, reconociendo su existencia. Era un acto de valentía que podría romper la maldición, pero también un riesgo mortal. Con el corazón acelerado, ambos se armaron de valor. Se colocaron frente a la sombra más grande. Daniel comenzó a leer en voz alta los nombres de los empleados atrapados. Ana lo siguió. La figura retrocedió ligeramente, y un grito profundo y desgarrador llenó el lugar, como si todas las sombras gritaran al mismo tiempo. La luz parpadeó y las figuras pequeñas comenzaron a desaparecer lentamente, pero la sombra principal no se iba. Parecía absorber toda su fuerza de miedo y desesperación. En ese instante, Daniel y Ana comprendieron que esto solo era el comienzo. Habían logrado debilitar la presencia, pero el Seven tenía secretos aún más oscuros, y la figura principal no desaparecería tan fácilmente. La maldición del turno de madrugada continuaba, y ellos habían tocado su núcleo, revelando pistas que podrían llevarlos a la verdad o al desastre total. Esa noche, Daniel y Ana sabían que no podían retroceder. Cada paso hacia el Seven estaba cargado de tensión, como si el aire mismo se hubiera vuelto un enemigo. Sabían que la figura principal los esperaba, y que esta vez no habría escapatoria fácil.
Cuando abrieron la puerta, el local estaba oscuro, más oscuro que cualquier otra noche. Las luces apenas parpadeaban, proyectando sombras que se movían con vida propia, deformándose en formas imposibles. Se dirigieron directamente al almacén, siguiendo las marcas que ahora parecían brillar débilmente. Cada paso que daban resonaba en el silencio absoluto, amplificado como un eco sin fin. Daniel sostenía el diario con fuerza, leyendo los nombres de los empleados atrapados, repitiéndolos en voz alta mientras Ana repetía después de él. Cada nombre pronunciado parecía debilitar las sombras pequeñas, que desaparecían en el suelo como ceniza al viento. Pero entonces la sombra principal apareció frente a ellos, más grande, más nítida, con ojos negros que brillaban como pozos infinitos. Su presencia llenaba todo el almacén. El aire era tan denso que parecía que cada respiración dolía. La figura extendió sus brazos, y una fuerza invisible empujó a Daniel y Ana hacia atrás, como si intentara aplastarlos. El miedo los invadió, pero se obligaron a mantener contacto visual con la figura y continuar pronunciando los nombres de los empleados atrapados. De repente, el suelo tembló y las paredes parecieron estrecharse. Voces distorsionadas comenzaron a gritar, mezcladas con llantos y susurros, como si todas las almas atrapadas estuvieran protestando a la vez. La sombra principal lanzó un grito que resonó en su mente, intentando quebrarlos, pero Daniel recordó las palabras del diario. El que enfrenta, puede escapar. Con un esfuerzo sobrehumano, mantuvo la mirada fija y Ana lo imitó. La sombra retrocedió, aunque no desaparecía, y un viento helado llenó el lugar, llevándose con él los murmullos. Mientras continuaban, Daniel notó una puerta que nunca antes había visto, oculta detrás de estantes y cajas. Al abrirla, un corredor oscuro los condujo a una habitación que parecía fuera del tiempo. Paredes cubiertas de símbolos antiguos, fotos de empleados desaparecidos, velas apagadas, y en el centro, un círculo marcado con ceniza negra. Allí comprendieron la verdad. El Seven no era solo un local. Era un punto de reunión para la sombra, un lugar donde alimentaba su poder con miedo y desesperación, seleccionando a quienes trabajaban de noche para fortalecer su dominio. Ana tomó la mano de Daniel y juntos entraron al círculo. Siguiendo las instrucciones del diario, pronunciaron todos los nombres en voz alta, uno tras otro, con fuerza y convicción, enfrentando el miedo que les paralizaba. La figura principal se abalanzó hacia ellos, pero cada palabra pronunciada parecía debilitarla, haciendo que su forma se volviera más borrosa, más etérea. La luz de las velas se encendió repentinamente, iluminando toda la habitación y proyectando sombras que luchaban por mantenerse firmes. Finalmente, la sombra principal dejó escapar un último grito desgarrador y desapareció, absorbida por el círculo que ahora brillaba con una luz blanca y cegadora. Todo el local quedó en silencio. Daniel y Ana respiraron aliviados, aunque el cansancio y el miedo seguían marcando sus cuerpos y sus mentes. Habían logrado sobrevivir, pero sabían que el Seven siempre tendría secretos que podían despertar nuevamente. Cada empleado que trabajara de noche podría ser la próxima víctima si las sombras volvían a surgir. Cuando salieron, la ciudad estaba tranquila, indiferente al horror que había ocurrido entre esas paredes. Daniel y Ana se miraron, conscientes de que su vida había cambiado para siempre. Habían enfrentado lo imposible, habían visto lo que nadie debía ver, y habían sobrevivido a algo que trascendía la comprensión humana. Pero mientras se alejaban del Seven, un escalofrío recorrió sus espaldas. En la ventana del almacén, un par de ojos negros los observaban, recordándoles que el ciclo nunca termina completamente, y que las sombras siempre encuentran la manera de regresar.